Y si te digo que existió una mujer que ante la sociedad era considerada como una dulce abuelita que ayudaba a otros adultos mayores, pero que en realidad era una asesina serial, hoy paso a contarte el caso de Dorotea Puente. Dorotea Ellen Gray nació el 9 de enero de 1929 en Reynolds, California, Estados Unidos, en el seno de una familia trabajadora. Sus padres eran Trudy May Jets y Jesse James Gray, los cuales fueron recolectores de algodón, pero murieron cuando ella era tan solo una niña. Su padre murió de tuberculosis y por otra parte, su madre murió en un accidente de moto, quedando huérfana, por lo que fue enviada a un orfanato con tan solo 9 años. En este, Dorotea sufrió todo tipo de abusos y de maltratos, donde tiempo después, unos familiares de Fresno, California, la llevaron a vivir con ellos, los cuales comenzarían a notar que ella, con los años, iba convirtiéndose en una mentirosa empedernida, que utilizaba todo tipo de engaños con tal de conseguir lo que quería, especialmente si esos eran propósitos económicos. Dorotea se casó 4 veces. La primera, a los 16 años, con un soldado llamado Fred McFall, a quien mentía constantemente, incluso diciendo mentiras poco creíbles, como que vivió la muerte de Batán, que fue una marcha forzada de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, o el bombardeo de Hiroshima, o que era la hermana del embajador de Suecia, entre otras mentiras. El matrimonio tuvo 2 hijas, pero Dorotea jamás se quiso hacer cargo de ellas. A la primera la entregó en adopción y a la segunda la envió a la ciudad de Sacramento, en California, con unos parientes. Con el tiempo, su esposo se iba dando cuenta e iba descubriendo cada una de sus mentiras, por lo que decidió separarse y abandonarla. Por esto, Dorotea, al sentirse tan humillada, a las personas cercanas y familiares les hizo creer que su marido había muerto de un paro cardíaco. Al no contar con buenos recursos económicos, la mujer comenzaría a falsificar cheques, y por este delito, Dorotea fue condenada a 1 año de prisión, pero fue puesta en libertad condicional a los 6 meses. Poco después de su liberación, quedó nuevamente embarazada de un hombre que apenas conocía, y una vez que dio a luz a una niña, la dio en adopción. En 1952 se casó por segunda vez, esta vez con un sueco llamado Axel Johansson, al que ella le dijo que era musulmana con descendencia egipcia, lo cual obviamente era mentira. Años más tarde, en 1960, la mujer fue arrestada por dirigir un burdel, por lo que pasó 90 días en la cárcel del condado de Sacramento, y una vez puesta en libertad, volvió a prisión 90 días más por vagabundear. Una vez en libertad, su esposo la internaría en un psiquiátrico, pero cuando ésta fue dada de alta, el hombre decidió divorciarse de ella en 1966, ya que decía que no veía ningún tipo de cambio. Poco después se volvería a casar con un hombre llamado Roberto Puente, 19 años más joven que ella, de quien tomaría su apellido. Luego fueron a vivir a la Ciudad de México, de donde él provenía. Pero el matrimonio duró poco, por lo que a los 2 años desposados se separaron, y es entonces donde ella vuelve a la ciudad de Sacramento para comenzar a trabajar en un albergue de ancianos. Por 4ª vez, Dorotea se casó en 1976 con Pedro Montalvo, quien tenía problemas con el alcohol y era violento, por lo que el matrimonio duró solamente unos meses.
La reputación de la anciana en la casa de huéspedes era diversa. Algunos inquilinos se quejaban de su tacañería, ya que ella administraba de forma fraudulenta las pensiones de sus víctimas. Y por otro lado, había personas que la elogiaban por sus pequeños actos de bondad o por sus generosas comidas caseras. Los asesinatos comenzarían en 1982 con Ruth Monroe, amiga y socia de negocios de Dorotea, la cual falleció en abril por una sobredosis de codeína y paracetamol. Ruth, a la semana de haber llegado a la pensión, comenzaría a deteriorarse en cuanto a su salud. Esto se debía a que Dorotea la envenenaba con un té que le daba diariamente. Dorotea declararía a la policía que Ruth padecía de una depresión fuerte, causada por la enfermedad terminal que tenía su marido, el cual había fallecido. Pero ninguna autoridad puso en duda su versión y trataron su muerte como un suicidio. Como Ruth, Dorothy Miller, de 64 años, también falleció en manos de la anciana con la excusa de una sobredosis de alcohol. De ahí siguieron Benjamin Finn, de 55 años, por la misma razón, y Betty Palmer, de 78 años, la cual después sería encontrada sin cabeza ni manos. Leona Carpenter, también de 78 años, fue vista por última vez agonizando en el sofá del albergue, y la policía luego encontraría el hueso de su pierna sepultado en el jardín, junto con otros huesos pertenecientes a James Gallup, de 62 años, y Vera Martin, de 64 años. Pero estas no serían las únicas víctimas de las que se deshizo Dorotea Puente, ya que gracias a Ismael Flores, un hombre al que contrató como personal de mantenimiento, pudo deshacerse de Everson Gilmouth en noviembre de 1985, al cual colocó en una caja de madera construida por Ismael, con la excusa de que allí guardaría libros y otros artículos para después pedirle que la acompañe hasta un almacén y depositarla allí. Pero en el camino le pidió que se detuviera para tirar la caja en la orilla del río, ya que Dorotea le dijo que solo contenía basura. El 1 de enero de 1986, un año después, un pescador encontraría la caja con el cadáver adentro, el cual le pertenecía a Everson, que había sido la última pareja sentimental de Dorotea. Pero, debido al avanzado estado de descomposición, los forenses no lograron identificarlo hasta pasado 3 años, tiempo que la anciana aprovechó para hacer creer a la familia de Gilmouth que seguía vivo aunque se encontraba enfermo. Hasta 1998, Dorotea seguía recibiendo huéspedes con ayuda de asistentes sociales que los enviaban al albergue por la buena reputación que tenía, mientras ella a su vez continuaba con su modus operandi de apropiarse de sus pensiones de las víctimas, falsificando sus firmas, sacando su dinero del banco, cobrando cheques, y si alguno intentaba enfrentarla, tiempo después desaparecía misteriosamente, utilizando en estos un cóctel de drogas para después asfixiarlos y enterrarlos en el patio trasero de este. Fue recién en mayo de 1998 cuando los vecinos comenzarían a quejarse más insistentemente del olor que emanaba la pensión. No podíamos soportarlo. Había un olor desagradable en el aire y muchas moscas por la zona, recordaría uno de los residentes. Mientras tanto, Dorotea justificaba el hedor diciendo que pertenecía a restos de pescados y a problemas que tenían con las cañerías. Por esa época llegaría a la pensión Bert Montoya, un pordiosero
el cual fue enviado a la misma por una asistente social que meses después, cuando quiso visitarlo, Dorotea le había dicho que el hombre se había ido a México, por lo que en el Departamento de Servicios Sociales comenzarían a levantar sospechas realizando denuncia por estas desapariciones. Por lo que el 11 de noviembre, el detective John Cabrera, junto con varios policías, inspeccionarían la casa, y mientras que en el interior no encontraron nada, en el exterior se percataron de que la tierra del jardín estaba removida, por lo que al comenzar a cavar, se toparon con algo que creían que era la raíz de un árbol, pero se dieron cuenta que era un hueso humano, el cual se trataba de la pierna de Leona Carpenter. Durante las siguientes horas hallaron carne seca, pedazos de tela y un total de 7 cadáveres. Dorotea Puente se mostró tan sorprendida y en shock ante los hallazgos que en un primer momento la policía no la encontró sospechosa. La anciana le dijo a los policías que se sentía mal y que quería salir a comprar café, y aprovechó el momento para huir. Las investigaciones posteriores revelarían en el examen post-mortem que los cadáveres tenían grandes concentraciones de drogas como flurazepam, un somnífero que en altas dosis puede causar problemas respiratorios graves e incluso mortales. Decenas de recetas de esta droga se encontrarían después en la habitación de Dorotea, quien se encontraba mientras tanto en un hotel en el centro de Los Ángeles, presentándose con el nombre de Dorotea Johansson. En un principio se quedaba en su habitación viendo la televisión y solo salía para comer, pero pronto comenzaría a visitar bares en busca de más víctimas. Es así que conoce a Charles, un hombre con el que comenzaría a tener una charla donde hablaron de la situación financiera de él, y es allí donde Dorotea se presentó como Donna Johansson y le dijo que conocía maneras para que él pudiera incrementar la cantidad de dinero que recibía de su seguro social. Después de la charla, ella le propuso reencontrarse para cenar y además ya quería mudarse con él, por lo que esto alertó al hombre, pero aún así prometió encontrarse con ella al día siguiente. Charles volvió a su departamento, encendió la televisión y allí vio que la mujer que acababa de conocer era una homicida y que era buscada por el FBI en Sacramento, por lo que al instante decidió llamar al servicio de noticias y fueron los periodistas quienes dieron aviso a la policía que un hombre había identificado a la fugitiva. En el hotel, Dorotea abrió la puerta de su habitación, encontrándose con los policías y los periodistas, siendo arrestada y capturada en ese mismo momento. Una vez detenida y de regreso en Sacramento, la anciana hizo sus primeras declaraciones negando su participación en los crímenes. Cobré los cheques, sí, pero nunca maté a nadie. Solía ser una buena persona. Sin embargo, las pruebas indicaban lo contrario, ya que en los exámenes post-mortem, además de revelar que las víctimas eran drogadas, también presentaban huellas de la asesina, por no mencionar el cobro de más de 60 cheques pertenecientes a los huéspedes una vez fallecidos. El juicio comenzaría en octubre de 1992 con más de 150 testigos y 3.500 páginas repletas de evidencias. Uno de los fiscales, John O'Mara, pidió a los miembros del jurado que no se dejaran engañar por las apariencias, ya que detrás del aspecto de una anciana bondadosa se escondía una mujer codiciosa, fría y manipuladora, que inclusive engañaba al personal contratado para que realizaran los hoyos en el patio con cualquier excusa. Por todo esto, el fiscal pediría la pena de muerte. Con esta información,
El 15 de julio de 1993, los miembros del jurado se retirarían a deliberar, donde 3 de estos estuvieron a punto de declararla inocente, siendo el 11 de diciembre el día que se dictaría sentencia, donde se condenó a Dorotea Puente a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, ya que tan solo pudieron redactar un veredicto de culpabilidad para 3 de todos los crímenes que ella cometió. Para los otros 6 cargos se declaró juicio nulo. Recluida en la Penitenciaría Central de Mujeres de California, la anciana mantuvo su inocencia hasta el fin de sus días, muriendo el 27 de marzo del 2011 a los 82 años por causas naturales, cumpliendo casi 20 años en la cárcel, durante los cuales realizó un libro de recetas titulado Cooking with a Serial Killer, cocinando con una asesina serial, además de aparecer en distintos documentales de crímenes para cadenas de televisión. En cuanto a la casa en donde Dorotea cometía todos los crímenes, la legislación de California decidió declararla como patrimonio histórico de la ciudad, conociéndose hoy en día como la Casa de la Muerte, la cual fue comprada por Tom Williams y Barbara Holmes, quienes la renovaron y decoraron para que las personas pudieran visitarla, ya que es uno de los mayores atractivos turísticos de Sacramento. Gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que mantengan la mente abierta y la curiosidad despierta. Hasta el próximo video. Misteriosa